Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Traemos una partida más de este torneo San Luis Rapid and Blitz que terminó en el día de ayer y es muy interesante ver el ataque que realiza Sam Shankland con piezas blancas sobre el flanco de rey, de alguna manera con algún sacrificio muy efectivo, aunque hay que rematar, ya que enfrente está Fabiano Caruana. Correspondía a la ronda número 15 y aunque sabemos ya que, y traíamos en el vídeo anterior, que Nakamura se había proclamado campeón de dicho torneo, pues Caruana le venía siguiendo o pisando los talones. Estaba en torno a 2,5 puntos, 3 puntos por debajo, y aunque Caruana iba sumando, el que no fallaba era Nakamura. Hizo un performance espectacular en dicho torneo, aunque nos vamos a centrar, como decimos, en esta partida muy buena por parte de ambos jugadores. Ya este D4 en el tablero por parte de Sam Shankland, a lo que Caruana responde con caballo F6. Más jugadas de desarrollo, C4, E6, caballo C3 y con alfil B4 entramos en la defensa ninzo-india. Más jugadas de desarrollo con este 3, enroque en corto entrando en una de las líneas principales, posiblemente de las más jugadas en esta posición, alfil de 2 por parte de Shankland para retirar o desclavarse, y aquí Caruana juega este de 5 rompiendo en el centro. Tras estos movimientos se juega caballo F3, B6, todo hace indicar que este alfil de casillas blancas pues se pueda desarrollar por el fianchetto, ya que, como vemos, pues hay una estructura de peones en torno a las casillas blancas que hace prácticamente, de momento, pues si no imposible, un desarrollo efectivo por la diagonal natural. Y aquí primeros cambios. Tras estos movimientos, C por D5, se recaptura con el peón en la misma casilla, alfil de 3 también buscando las piezas blancas, el enroque en corto, torre E8 activando una de las torres, pues la columna central, y también permitiendo que este alfil vuelva a F8 y venga a la defensa. Enroque en corto por parte de las blancas, Caruana decide traer su alfil a F8, una vez que ya este alfil pues ha cumplido esa función. De alguna manera en esta posición ya no cumplía o ya no hacía ningún papel importante, no estaba bien defendido, pues no había ya clavada en la posición, por lo tanto este alfil se retira. Y la partida, tras estos movimientos, continúa por parte de Shankland con caballo E5. Coge un poquito más de espacio, coloca un caballo pues bastante molesto en el centro del tablero, C5, realizando una segunda ruptura por parte de Fabiano Caruana, y tras F4 pues se refuerza la defensa de dicho caballo. Además, pues también se abren diagonales para la dama, también la torre podría entrar de cara a un futuro en la columna H, y la partida continúa con alfil B7, como comentábamos, alfil E1 y más jugadas de desarrollo que quedaban de alguna manera pues piezas por desarrollar. Este caballo C6, alfil B5 clavando al caballo, ya que podría caer la torre D8, y tras quitarse de la clavada llevando la torre a E6 se juega alfil H4. Como vemos, Sam Shankland de alguna manera pues lleva la iniciativa, este caballo queda clavado. Y aquí vienen algunas capturas más. C por D4 en la posición, y antes de recapturar se elimina al defensor de dicho peón. Por lo tanto se juega este alfil por C6, alfil por, y es ahora cuando se decide capturar o recapturar en esta casilla. La partida continúa con este alfil B7 para quizás no perder el alfil, ya que estaba atacado también por el caballo de E5, y tras estos movimientos se juega F5 en la posición. Vemos cómo Sam Shankland ya está realizando el ataque que comentábamos en el flanco de rey. Tras esta jugada la torre vuelve a E8, dama F3 añadiendo un nuevo atacante, y la partida continúa con alfil E7. Se retira de la clavada que tenía este caballo de F6 Fabiano Caruana, la dama viene hasta H3, caballo E4, y primero se elimina uno de los defensores de esta casilla de F6. Alfil por E7, torre por E7, por lo tanto la dama, como vemos, ya no tiene contacto tampoco por la casilla F6, solamente la defiende el caballo, y aquí podríamos pensar en capturar con la dama. Vamos a verlo muy rápidamente, ya que tras este movimiento las blancas
vamos a ver si es bueno también capturar con la dama o con la torre, como pasa en la partida. Las blancas podrían capturar el caballo en E4, D por E4 y jugarse este F6. Como vemos, el peón está defendido por la torre y o bien la dama se retira o se puede hacer esta captura en F6. Hay ataque sobre el caballo, caballo D7, amenazando caballo F6, jaque y ganar la torre y además de ese peón. Y aquí las piezas negras prácticamente no pueden hacer nada al respecto. Quizás jugar un F5, perderían el peón y tras jugar un F6 pues nuevamente se pierde un nuevo peón y finalmente vendría ese jaque. No obstante, otras líneas pues también darían o mantendrían clara ventaja para las piezas blancas. Se captura por lo tanto mejor con la torre y la partida continúa con F6. Como decimos, ya no hay defensores, el único es este caballo en dicha posición. Caruana realiza un sacrificio, Sanclan realiza un sacrificio de calidad con este torre por F6, G por F6, el caballo se retira momentáneamente a G4 y tras estos movimientos torre E6. Es verdad que tampoco Sam Sanclan tiene en esta posición una ventaja estratosférica, pero lo que sí que ha logrado es estropear bastante y debilitar la estructura de peones. Caruana tiene que defender con nitidez, juega este torre 6, de momento defiende no solo con la torre sino también con la dama el punto de F6 y tras estos movimientos primero caballo H6 con jaque, rey G7 y torre F1. La única pieza que las blancas tenían fuera de juego es esta torre, ya entra en el tablero y tras estos movimientos dama D7 por parte de Caruana. Quizás otra posibilidad sería traer la dama a E8, algo más precisa por lo que vamos a ver a continuación en la columna abierta, aunque de momento se trae a D7, caballo F5 con nuevo jaque, rey H8 y torre F4. Aquí viene toda la idea de Sam Sanclan. La idea es seguir empujando con esta segunda torre en la columna H conjuntamente con la dama y este caballo de F5. Tras estos movimientos, Caruana también hace sus movimientos, sus jugadas. Juega este alfil A6 con muchísima intención y siendo una pieza muy importante en lo que resta de partida. Como vemos, controla casillas como E2, F1 y para evitar quizás la entrada de la torre a E1, Sam Sanclan juega aquí este rey F2 y la partida continúa con dama E8. De ahí cuando comentábamos anteriormente que esta dama que estaba en D8 y vino a D7, quizás habría sido mejor llevarla directamente a esta casilla de E8. Tras estos movimientos, Sanclan con la idea viene con la torre H4, hay que defender este peón de H7, dama G8 y aquí, ¿qué podrían hacer las negras? Tendrían quizás este movimiento con la torre, dando un jaque y aunque el caballo podría capturar en la posición, es mejor no activar la dama, ya que siempre el alfil pues está controlando dicha casilla de E2 y aquí el rey simplemente retirándose a F3 está bastante seguro en la posición. Si aquí las piezas blancas capturan una nueva calidad, se meten en problemas rápidamente, ya que tras este jaque, rey G3 y tras un nuevo jaque por parte de la dama negra en E1, pues el rey se puede retirar a F4 y a F3. En ambas posiciones es bastante malo, también llevar el rey a G4, vamos a ver quizás pues la menos buena para terminar rápidamente con la línea, ya que tras este rey F3 permite alfil E2 con jaque, rey F4 y dama F2 con un nuevo jaque. El rey no tiene movimientos, por lo que aquí habría que entregar la dama y perder la partida más rápidamente. Como digo, las otras líneas pues también llevan a la pérdida de material para las blancas. No obstante, primero había que defender este punto de H7, se juega dama G8, torre G4 atacando a la dama se retira a F8 y dama G7, torre G7. Como vemos, la dama ya no puede defender o volver a la casilla de G8 y defender esta casilla de H7. Sería mate en una jugada con este dama por H7 finalmente, por lo que aquí Caruana tiene que entregar la dama. Dama por G7 continúa la partida, caballo por y tras este rey por G7 Sam Sanclan juega caballo por D5.
aunque parece que, bueno, pues las piezas negras no tienen dama, que así es, pues si contamos material, hay cierta igualdad en la posición, no solamente de piezas, sino también de peones. Quizás estos dos peones que tienen doblados las negras, pero también este rey está bastante expuesto, sobre todo con este peligroso alfil controlando casillas como las de E2 y F1. La partida continúa doblando torres. Caruana se juega caballo F4, no siendo la mejor jugada. Hay que comentar que lo peor aquí para Sam Sankland es que contaba con menos de 10 segundos en el reloj. Exactamente en esta posición contaba con 8 segundos, jugaban a ritmo blitz de 3 minutos más incremento de 2 segundos y Caruana contaba con algo menos de 1 minuto, pero de todas formas contaba con 40 y pico segundos y sobre todo pues para estos jugadores es una grandísima diferencia y un mundo, ¿no? Contar con prácticamente 1 minuto en este tipo de posiciones que bueno, pues les da tiempo a pensar muchísimo, ¿no? Se juega este caballo F4, se toca la torre D6, como decimos, quizás este dama G4 dando jaque pues sería más efectivo, y tras traer la torre a E1, ya que en E2 no se podría, ya que está controlada la casilla por el caballo y la línea que hemos visto anteriormente con esta captura por parte del caballo cuando se encontraba en C3, pues era menos efectiva, ya que todavía las negras tenían la dama, no obstante ya no existe. Por lo tanto, la idea de aquí de Caruana es traer o entrar con la torre vía F1 gracias a este gran alfil colocado en A6. La partida continúa con dama C3, tampoco es el mejor de los movimientos, este caballo F4 como hemos visto y este dama C3, en ambas ocasiones este dama G4 dando jaque pues hubiese sido algo más certero y esto lo aprovecha fenomenal Caruana. Juega este torre F1 con jaque, el rey se retira a G3 y tras torre E4 hay doble ataque sobre este caballo, se retira a H3 y Caruana continúa con la amenaza. H5, el mate se puede dar con el peón en H4 o también con la torre en G4. En ninguna de las opciones hay escape para el rey blanco. Caballo F2, de alguna manera corta el control por parte de la torre de F1 e intenta pues salir del paso. No obstante, viene este jaque en H4, rey F3 y tras traer la torre a E2, nuevamente la torre defendida perfectamente por el alfil, como vemos hay una clavada, o había tras este rey F3 una clavada sobre el caballo, con la torre, o sea, sobre el caballo por la acción de la torre con el rey. Por lo tanto, un segundo atacante. Tras este torre E2 se juega rey G4, se termina perdiendo el caballo y tras estos movimientos Sam Sankland no le queda otra que abandonar. Se juega este torre por G2, H3, nuevo jaque en E4 y abandona, ya que solo hay un movimiento posible tras este jaque y es rey H5 y con torre G5 pues Caruana hubiese dado mate. No obstante, termina la partida una jugada antes. Muy buena partida por parte de Sam Sankland, me quedo con ese ataque y con esas ideas sobre cómo atacar metiendo ese peón F5, F6, primero neutralizando ese alfil que controlaba la casilla en E7, posteriormente pues la torre se coloca por el medio y la dama ya no defiende tampoco en la posición y con un sacrificio incluso de calidad con la torre sobre el caballo de F6. Finalmente también enfrente está Caruana, supo jugar sus cartas o aguantar y defender bastante bien la posición y sumó un nuevo punto que finalmente no le valió, como sabemos, para llevarse el título. Vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.